Y Pablo se lo dijo a la iglesia. Yo le voy a pedir que usted abra su Biblia, lo puede ver en las notas. Vamos a estar hablando acerca de la iglesia, un solo cuerpo, porque es el cuerpo de Cristo. Y para eso vamos a entender y conocer más en el lapso quizás de un par de meses. Vamos a estar estudiando lo que es la iglesia, para poder, hermanos, saber realmente lo que Dios hizo y lo que espera de nosotros como el cuerpo que somos. En Efesios capítulo 1, versículo 15 dice la palabra. Mire lo que dice. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. La leemos de la siguiente manera. ¿Lo tienen? Dice: por esta causa, ayúdenme allá en la lectura, creo que ahí lo tienen en la pantalla. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y el cual es las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Versículo 19. Y el cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que, ¿qué dice? Creemos, según la operación del poder de su fuerza. Versículo 20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también, que dice, en el venidero. Versículo 22. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza y sobre todas las cosas a la iglesia. Versículo 23. La cual es su cuerpo y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En esta porción bíblica, porque vamos a hablar acerca de la iglesia, un solo cuerpo, Pablo se encarga de recalcar el regalo que el Señor le dio a la iglesia o a la humanidad, que es Jesús. Para que usted se dé cuenta, porque a veces somos cristianos pensando que solo estamos aquí para asistir, escuchar e irnos. No, es para que podamos valorar el gran amor, el sacrificio del Señor y lo que Él realmente hace por nosotros, aunque no lo miremos, aunque nosotros a veces ni le creamos. Entonces es bien importante que podamos observar cómo Pablo le dice a la iglesia de los Éfesos, así como en la carta que le mandó a los colosenses, el poder de Cristo sobre todas las cosas. Fíjense que a veces hablamos del Señor y queremos ser como este discípulo del Señor que quería ver para creer, como Tomás. Porque viste, creíste, le dijo el Señor. Entonces como que ya no tenía mucho mérito. Cuando nosotros tenemos ese pensamiento, a pesar de conocer lo que dice la misma palabra en los versículos que acabamos de leer, donde dice el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, dándoles espíritu de sabiduría y de revelación del conocimiento, en el versículo 17, usted se da cuenta que para usted y para mí ya no son cosas extrañas ni cosas desconocidas lo que estamos hablando. Ahora que lo creamos, que nosotros creamos esto es diferente. Entonces, con este pasaje nosotros podemos entender, si hablamos de la iglesia, porque hay que entender lo que realmente tenemos como concepto de la iglesia, que debe de ser un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Eso es la iglesia. Aunque estamos aquí, estamos en este lugar, esto no es la iglesia. Hay gente que piensa que porque estamos en un edificio o porque al lado puede ser que sean oficinas o a la par podría haber un billar o podría haber lo que sea. Y dice, ay no, ahí está el diablo. No, la iglesia está donde el pueblo se reúne y se dispone para buscar y adorar al Señor. Entonces, lo que podemos encontrar nosotros, que el Señor lo que desea y espera
ahí, hermano, en los versículos, principalmente en los finales, una iglesia sometida a Cristo. Diga conmigo, una iglesia sometida a Cristo. Por eso, hermano, la misma palabra leemos que dice que Él es la cabeza. Si usted se da cuenta, en lo natural, el hombre ha tenido la capacidad de hacer cualquier cosa con el cuerpo humano, menos la cabeza. El hombre ha podido hacer trasplantes de corazón, el hombre ha podido hacer prótesis si le falta un órgano. El hombre se las ha inventado, hermano, pero algo que no ha podido es cambiarle el cerebro. Porque a pesar de todas las cosas, esta máquina que el Señor creó es única. No puede cambiar el cerebro. Usted sabía que el cerebro, la cabeza de Albert Einstein está congelada, esperando que en un futuro se pueda sacar el cerebro de él para ponérselo a otro, porque como era una mente brillante, entonces no la querían perder. Ahí la tienen guardada. Yo no sé si usted sabía. ¿Cómo le habrán hecho? Habrán volado la cabeza y el resto, el pellejo lo tiraron al hoyo. ¿Cómo será saber? Pero ahí lo tienen guardado. Entonces, claramente podemos ver nosotros en el versículo 22, donde dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Hermano, no hay ninguna cosa que el cuerpo quiera hacer si no es procesada por la cabeza. Cualquier cosa que hace nuestro cuerpo, las manos, los pies, nuestra boca, todo primero pasa por el cerebro. Por eso cuando uno tiene un accidente, lo primero que le quieren ver es qué daño causó su cabeza, porque usted puede estar bien, pero si se dañó algo en su cabeza no podrá quizás tener las mismas funciones locomotoras del cuerpo. Entonces, por eso, hermano, es importante la cabeza. Y cuando hablamos de que Cristo es la cabeza, en ese versículo nos está diciendo el Señor que si hay una iglesia sometida a Cristo, es una cabeza que está por encima de reyes, de gobernantes y de cualquier otra autoridad impuesta aquí en este planeta. Es más, es cualquier autoridad superior, no importa las galaxias que el hombre descubra. Pero nosotros, hermanos, le rendimos más pleitesía a cualquier corrupto político, presidente, ora para que caiga, para que le beneficie lo que usted quiere y no le rinde honor a Dios, a Jesús. Ahí podemos ser probados nosotros. Cuando entendemos que le estoy hablando de una forma general, porque Pablo lo que quería decirle a estos hermanos es la importancia de Cristo para la iglesia. Porque no puede haber iglesia o no puede haber cuerpo si no hay cabeza. Por eso cualquier iglesia que no tiene a Cristo no es iglesia. Y usted sabe que hay un montón de lugares así. Cuando el enfoque de la predicación está basada en cualquier otra cosa y no es Cristo, no es iglesia. ¿Está entendiendo esto? Entonces nosotros a veces nos cuesta aceptar la autoridad de la cabeza, porque así somos nosotros los seres humanos. Por eso no puede haber iglesia sin Cristo. Si usted ve un lugar, hay religiones, testigos de Jehová, los mormones, que no son iglesia. ¿Por qué? Porque no tienen la cabeza. No puede haber un cuerpo que tenga vida si no está la cabeza funcionando. Y para ellos Cristo no es la cabeza. Por lo tanto, no son la iglesia del Señor. Pueden tener templos, pueden tener salones de reuniones, pero no es la iglesia del Señor. Tampoco el Papa es la cabeza de la iglesia, porque Cristo es la cabeza por encima de cualquier autoridad. Tampoco el Papa es la cabeza de la iglesia. No puede rendirse más a un hombre imperfecto, pecador, sin vergüenza y que hace sus malas mañas, que Cristo, que es perfecto. Dice que en él no hubo mancha. Amén. Entonces, claramente podemos ver la cabeza, la importancia. Ahora, quiero que vea, hay lugares donde le dan más importancia a la congregación que al mismo Cristo. Por eso la iglesia se ha desviado, porque es más importante satisfacer lo que la gente quiere que lo que Cristo quiere. Cuando hablamos acerca de una iglesia sometida a Cristo, que es la cabeza, entonces se hace la voluntad de Cristo, a pesar de la reacción de la gente. Porque entonces no hablamos de cosas que le van a molestar. Si hay algo que molesta es porque se necesita cambiar. Porque si no le molesta es porque usted está libre de eso.
Entonces, cuando a veces se condiciona lo que se va a hablar, es para satisfacer la congregación. Por eso usted se da cuenta que la iglesia ahora se encarga más de satisfacer a lo que la gente quiere que lo que Cristo dice a través de la palabra. Entonces, hermano, eso es lo que significa una iglesia sometida a Cristo, sometida a la cabeza. No se hace lo que yo quiero. Y ahora, la pregunta aquí de lo que estamos, hermano: ¿usted hace lo que usted quiere o lo que Cristo le dice? Ahí somos probados si realmente Cristo es la cabeza nuestra. Si yo hago lo que a mí me gusta y lo que yo quiero lo hago a mi manera, no me importa lo que dice la Biblia. Cristo no es la cabeza de su vida, no es la cabeza de su familia, porque usted hace su voluntad. Usted no hace lo que dice la Escritura. Entonces, hermano, cuando ahora le estamos hablando a aquellos que se consideran parte del cuerpo, porque le voy a decir algo: mi cerebro procesa lo que quiere hacer mi cuerpo, mis manos, mis pies, todos mis... Pero las de ustedes no. Mi cerebro puede pensar que ustedes deben de mover la mano, pero no tiene ningún poder sobre su cuerpo, porque no es mi cabeza la que controla su cuerpo, es su cabeza. Entonces, lo que le quiero decir es que si usted no obedece lo que dice Cristo, usted simplemente no es parte de ese cuerpo. ¿Me entendió lo que le dije? O sea, cuando yo soy parte del cuerpo de Cristo, entonces hago lo que la cabeza dice. Cuando yo no hago lo que la cabeza dice, fácil, no es esa su cabeza, puede ser otra. Usted puede existir como un cuerpo corporal, o puede ser un grupo de personas que creen o hacen lo que mejor les parece, pero Cristo no viene a ser su cabeza. Entonces, hermano, todas estas cosas tenemos que tenerlas claras. ¿Por qué? Porque Pablo se lo dijo a estos hermanos. Principalmente en el versículo 22 dice así: y sometió todas las cosas bajo sus pies. O sea, la preeminencia del Señor. Todo, hermano, todo. No importa lo que nosotros pensemos o creamos, está todo bajo la potestad de Cristo. Ahora, la cabeza no puede estar en los pies. ¿No ha escuchado usted el dicho? Dice: ¿dónde tenés la cabeza? En las patas tiene la cabeza este. No puede haber una cabeza en las patas. Hermano, la cabeza fue creada en nuestro cuerpo humano para que esté arriba, no para que esté abajo. Por eso la cabeza, aunque algunos la tienen más grande, otros más pequeña, no importa el tamaño, hermano, está por encima de su cuerpo. Mira al hermano que está a su lado y dígale: qué cabeza. No le diga cabezón, porque cabezón es como que no hace caso. Qué cabeza, ¿verdad? Entonces, la cabeza no puede estar ni a un lado. Y tampoco, hermanos, si usted se da cuenta, la cabeza no se la puede quitar. Yo sé que ninguna parte del cuerpo se la puede quitar, pero mire, pase lo que pase, usted hasta, mire, estamos en unos tiempos que hasta una mano androide le pueden hacer. Hay gente, hermano, que no le gusta sus dedos, hasta se los quiere hacer. Unos los tienen chiquitos, los quieren grandes. Los que tienen grandes, los quieren chiquitos. Algunos tienen los pies cortitos, dice: yo quiero ser alto. El alto quiere ser bajo. O sea, otros tienen así, mire, esta musculatura la tienen bien formada, otros la tienen súper formada. O sea, somos infelices. Pero hay algo que no puede hacer: cambiarlo. Más la cabeza. Amén. Entonces vemos que la iglesia no es, como mucha gente piensa, como una institución independiente. Dios no se somete a la iglesia. La iglesia es la que se somete a Dios. Hemos confundido los roles. Vea, ¿qué dijo el Señor que es la iglesia para Él? Estamos hablando de los últimos tiempos. Para Él, nosotros somos ¿qué? La novia, como la esposa por el cual va a venir, ¿verdad? Eso es lo que nosotros somos para el Señor. Hermanos, Él es la cabeza, o sea, Él cuida de nosotros. No podemos hacer lo que nosotros queremos. Él nos mira como una relación. Dice que como somos la esposa, somos un solo cuerpo. Eso es lo que dice cuando un hombre y una mujer se casan. Dice que ya ahora no son dos, sino uno, una sola carne. Eso es lo que el Señor hizo con nosotros como iglesia. Y también podemos entender que eso nunca el Señor lo va a hacer por afinidad. En ese sentido, Dios quiere que todos
sintamos lo mismo por Él. Ahora, la pregunta es, ¿todos los que estamos aquí sentimos lo mismo por el Señor? ¿Verdad que no? Diferimos de esas cosas. Deberíamos de sentir lo mismo. ¿Por qué? Porque fíjese que cuando en nuestro cuerpo, por ejemplo, usted tiene una parte de su cuerpo más caliente que la otra, ¿qué es lo que usted piensa? Que hay algo que no está bien. ¿Verdad que sí? Algunos sienten y dicen, ay, mira que me duele el brazo y lo tengo hinchado, caliente. Y tócame el otro, nada. Y usted ya sabe que hay algo malo en su cuerpo. Cuando hay algo anormal que no es parte de la naturaleza, sabemos que no está funcionando bien. Bueno, hermanos, la cabeza sabe. El problema es que a veces nosotros no podemos distinguir las señales que la cabeza nos está diciendo cuando el cuerpo está mal. Hay gente que siente dolorcitos por allá, por acá. La cabeza le está diciendo, tienes un problema, necesitas descansar. Estás sobreusando este cuerpo. Entonces nosotros somos tales que hasta que ya no aguantamos, hermano, hasta que sentimos la espalda partida, es que decimos, ya no aguanto. Pero mientras haya allí, si usted está casado y le estén echando Bengay, usted sigue levantándose. ¿Verdad que sí? Se venda y se aprieta y se va, hermano. Bueno, eso es cuando va a trabajar, porque a la iglesia, hermano, hasta la saliva nos detiene, nos quedamos en la casa. Pero para ir a trabajar, Dios guarda, hermano. A gatas, como dicen, nos montamos al carro. Ahí vamos, hermano. Pero por las cosas de Dios, la más mínima nos detienen. Es bien importante porque en Efesios 1:23 encontramos lo que dice la palabra, que Él es la cabeza, que todo lo sometió a sus pies. No hay nada por encima del Señor. Todo, hermanos. Nuestra vida, nuestra familia, la iglesia, este país, este planeta, este universo, esta galaxia, no importa lo que sea, todo está sometido a los pies del Señor. En Efesios 1:23 dice así, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Escuche estas palabras. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Él, la cabeza, viene a ser la plenitud de nuestro cuerpo. Yo no sé si usted sabía que cuando, yo no sé a cuántos de ustedes les ha pasado que cuando usted ha comido pero quiere seguir comiendo, usted le dice, tomate un vaso de agua que vas a ver que la cabeza te va a quitar el hambre. ¿Verdad que sí? Entonces uno dice, se toma, porque la señal es que si el cerebro le dice al estómago, está lleno, hasta ahí se te fue el hambre. El gran poder que tiene nuestra cabeza de poder controlar las reacciones de nuestro cuerpo. ¿Por qué le digo esto? Porque Cristo en ese versículo dice claramente que Él viene a ser la plenitud. ¿Qué es plenitud? Lo llena todo. No hay espacio para nada más. Indudablemente si Él es la cabeza de nuestra vida. Nada vamos a necesitar, si lo tenemos a Él. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor se lo dijo también a la iglesia de los Colosenses en la carta que le envió, que lo estudiamos hace unas semanas atrás. En el capítulo 2 de Colosenses 2:9 dice la palabra, escuche esto, porque en Él habita corporalmente, hablando de Jesús, toda la plenitud de la deidad. Y vosotros, ¿lo tiene ahí que dice? En el versículo 10, estáis, ¿qué dice? Fuerte, hermano, ¿qué dice? Completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él estamos completos. Hay gente que es cristiana y siempre se siente que hay algo que le hace falta. Por eso es que somos como somos y hacemos las cosas que hacemos, porque realmente no nos sentimos satisfechos con el Señor. Andamos buscando las cosas que no son de Dios. Y eso lo que hacen es desgastarnos. Eso lo que hace es ser infelices y jamás poder disfrutar el gozo de la vida que Dios nos ha dado. ¿Es culpa o responsabilidad de Dios? No. Es porque nosotros aún no entendemos que en Cristo vamos a estar completos. Por eso es lo que dice, que Él es la cabeza. Si Él es la cabeza, hermanos, tengo la garantía de que todo va a ir bien
en mi vida, en mi familia y en todo lo que yo haga. Porque voy a hacer todo lo que Él dice que debo de hacer. No hago lo que yo quiero hacer. Amén. Y eso simplemente lo podemos ver en esa iglesia, en esa carta que mandó el Señor, que mandó Pablo, perdón, para estos hermanos. Ahora, mire lo que dice desde el principio, en Juan capítulo 1, versículo 14, dice así: y aquel verbo, hablando de Jesús, escuche, la presentación del Señor aquí en la tierra, y aquel verbo fue hecho, que dice, carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre. ¿Lleno de qué? ¿Qué era lo que tenía el Señor? Lleno de gracia y de verdad. Dos palabras que aparecen ahí de la llenura del Señor: gracia y verdad. Dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud, escuche otra vez lo que está diciendo Juan el Bautista, hablando acerca de Jesús, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús. ¿Qué es lo que está diciendo Juan? Hermanos, que probablemente nosotros sentimos que hay algo que no nos sacia. Pero si tenemos al Señor como la cabeza de nuestra vida, si el Señor es la cabeza de esta iglesia, tenemos que estar confiados que Él va a satisfacernos en aquello que nosotros necesitemos. En aquello que quizás nosotros todavía no vemos, Dios va a tener cuidado de ellos. Por eso es que está diciendo que ahí encontramos la complacencia. Y mire, esto va más allá para que usted y yo lo podamos entender. Porque claramente Pablo se lo decía a los Éfesos en el versículo 23. Dice, la cual es el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, el Señor no simplemente te va a llenar en lo espiritual o en la necesidad que tengas, que es lo principal. ¿Entiende? Que es lo más importante, que el Señor pueda. Mire, ¿por qué? Porque la iglesia es para que usted venga a escuchar y aprender lo que son las cosas espirituales. Si usted quiere ser un gran empresario, vaya a pagar un curso allá para que le digan cómo usted va a ser millonario. Allá vaya que le enseñen cómo manejar su empresa y cómo hacer más grande su changarro. Pero la iglesia es para llevar a la gente a un nivel espiritual que sea acepto delante de Dios. Denle un aplauso al Señor, hermanos. Eso es la iglesia. La iglesia aquí no es para venir a estar hablando de negocios y estar hablando de una cosa y de otra que no tiene que ver nada con la vida eterna. Y a veces las personas se enfocan en eso, y eso es lo que quieren escuchar, en que le estén sobando la espalda para que le digan, no importa, sos sinvergüenza, sos pícaro, seguí adelante, Dios te va a bendecir. No, Dios no te va a bendecir hasta que arregles tu vida. Pero claramente Juan lo dijo, Juan el Bautista dijo, porque en Jesús hay gracia sobre gracia. A veces podemos vivir por la gracia y la misericordia de Él, pero Dios se va a encargar en algún momento, hermanos, como dicen, de apretar las tuercas para que sí sepamos, para que podamos entender que Él es la cabeza y lo que hacemos no es lo que debe de hacer el cuerpo. Entonces, en Él nos llenamos completamente, en Él somos llenos, hermanos. Por eso tiene que tener claro que la iglesia no es esa estructura que la gente se ha formado en su cabeza. Todo creyente debe de adquirir esa plenitud. Mire lo que dice Efesios 3:14. Pablo nos va a dar una muestra, hermanos, si queremos tener la plenitud de Cristo. ¿Cuántos quieren tener la plenitud de Cristo? Porque mire, yo le voy a decir, cuando yo escuché esa alabanza, a mí me quebraba, hermanos. Y todavía me quiebra cuando cantamos, Cristo Jesús, eres mi plenitud. Ahora vamos a saber si realmente es la plenitud, no solo de palabra, sino de hecho. ¿Qué le parece? Vamos a la Biblia. ¿Qué dice Pablo a los Efesios en el capítulo 3, versículo 14? Por esta causa, escucha Pablo, doblo mis codos. Porque a veces leemos al revés, hermano. Rodillas, no dice codos.
doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo. Versículo 15, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, para que les dé, para que nos dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cementados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Cuando muchas veces no nos sentimos plenos en el Señor, pasan diferentes situaciones. Una, no oramos, hermano, y lo va a escuchar una y otra vez. Entonces, aquel que se pasa quejando de Cristo es porque no ora. Fácil. No le busquemos revelación espiritual, hermanos. Si usted se siente insatisfecho por Cristo, llévese estas palabras esta noche. Usted no ora. Usted no ora. Eso es fácil, porque el que ora se siente lleno en el Señor. Entonces, podemos revertir esas cosas. ¿Está en el Señor? No, está en cada uno de nosotros. Lo otro, ¿por qué no nos sentimos plenos en el Señor? Porque no logramos entender qué tanto Dios nos ama. Pablo lo dice, qué tan ancho, largo, profundo y alto es su amor. A veces hemos sentido que Dios no nos ama, ¿no? ¿Sí o no? Cuando oramos y Dios no lo cumple, sentimos que Dios no nos ama. No, hermanos, es porque no hemos entendido el amor de Dios en nuestra vida. No todo lo que le pedimos a Dios es conforme a lo que Él quiere para nosotros. Habrán cosas que probablemente Dios jamás vaya a hacer, porque nos va a perjudicar. Pero eso a mí me da luz verde para no seguirlo buscando. No. Mi trabajo como cristiano es buscar de Dios. El trabajo de Dios es tener cuidado de mí. ¿Qué le parece, hermano? Facilito, ¿qué tal y lo arreglamos así? Ese es el trabajo de Dios y el trabajo mío. El mío es buscarlo, creerle y obedecerle. El trabajo de Dios es tener cuidado de mí. ¿Cómo lo va a hacer? Amén. ¿Cuántos tienen hijos aquí? Que sus hijos a veces no le hacen caso. Vea que usted a veces le ha tenido que sacar la faja o de repente le ha pegado. ¿Lo hace porque lo odia? No, lo hace porque lo ama, para que cuando crezca le obedezca sin que usted tenga que utilizar la fuerza, sino que a veces uno regaña y dice, lo hago por tu bien, no por mal. Hermano, hay cosas en el Señor que a veces nos cuesta entender. Buscamos las cosas de arriba, eso hace que podamos entender la plenitud. No buscamos las cosas que nos hacen a nosotros sentirnos satisfechos. A Cristo le damos la prioridad. Hay cosas que hacemos que nos satisfacen a nosotros, pero Cristo no es a través de Cristo. Miren, el predicador que vino dijo algo. Dijo, todos tenemos algo de idólatras, aunque digamos que no. A veces, hermano, no necesitamos tener una estampita, una estatua para decir que no somos idólatras. Idolatramos a nuestra familia, idolatramos nuestro trabajo, nuestro carro, casa, cualquier cosa, dinero, ese es su Dios. Todos en algún momento quizás hemos sentido o hemos sido practicantes de idolatría, pero es algo que se puede cambiar. Ahora, si usted después de estar escuchando esto sigue haciendo lo mismo, entonces tiene que usted pensar si es parte del cuerpo de Cristo, porque la iglesia tiene que ser el cuerpo de Cristo, si Él es la cabeza. Vivo para Él y no vivo para satisfacerme yo. ¿Okay? ¿Cómo lo logramos entender? Y ya con esto termino, porque ya los veo que están cabeceando. Lo entendemos lo que dice el escritor en Hebreos capítulo 12, versículo 1. ¿Qué dice? En Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, ¿qué dice? Despojémonos de todo peso
y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto ¿dónde, hermanos? Los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, con este pasaje nosotros podemos entender que tanto Dios nos ama. Si usted tan solo nosotros, la iglesia, no le estoy hablando a aquel que no conoce de Cristo. Si usted que está aquí, que hizo la confesión de fe y ha vivido en este evangelio, pudiéramos tan solo entender ese gran sacrificio del Señor por nuestras vidas, podríamos realmente sentirnos plenos por su gran amor. Es tan grande, tan alto, tan profundo, tan ancho. ¿Lo hace porque nosotros lo merecemos? No. Cantamos un corito que dice: en lo alto y en lo bajo. ¿Cómo es que dice, hermanos? No me soltarás. ¿Verdad que bonito nos vemos? No me soltarás. ¿Cómo es que dice, hermano? En lo alto y en lo bajo, no. Bien bonito hacemos el coro. Sí, hermano, yo, wow, Señor, ahorita estamos caminando, casi camino al cielo, pero estamos aquí en la tierra. Pero cuando se nos atraviesa algo tan insignificante, hermanos, se nos fue toda la unción, toda la bendición. Pero cuando a veces, hermanos, quizás los últimos días de nuestra vida se acercan, a veces puede ser muy tarde. Y a veces nos podemos dar cuenta que hemos perdido el tiempo. Qué pena para nosotros, hermanos, que siendo el cuerpo de Cristo no hemos podido valorar qué tanto Dios nos ama. Pero usted y yo que estamos aquí tenemos esa oportunidad. Que podamos seguir creyendo y buscando de Dios. Que esta iglesia se pueda someter plenamente al Señor. Ahora, ¿soy yo? No. Porque la cabeza no es el pastor, hermanos. Yo estoy en autoridad puesto por el Señor, pero yo no soy la cabeza. Usted es el cuerpo. Yo soy el cuerpo. Él es la cabeza. Mi labor es cambiar yo. La labor suya es cambiar también. Yo no lo puedo cambiar. Es usted el que debe de cambiar. Si hay algo que debe de cambiar. Y si no, gócese en el Señor. Amén, hermanos. La iglesia es un solo cuerpo sometida a la cabeza de Cristo. Ahí donde usted está, por favor, cierre sus ojos.